Buen día, jóvenes. Buen día, jóvenes. Buenos días. Buen día, profe. ¿Cómo están? Bien. ¿También hicimos? Más o menos. Buen día, profe. Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a esperar que estén todos sus compañeros hasta las 25 y vamos a empezar nuestra clase. ¿Listo? Alisten su fotocopia, que enseguida vamos a empezar. Profe, ¿vamos a avanzar la fotocopia o solo nos va a indicar? Voy a avanzar la fotocopia y ahí les voy a indicar. ¿Entendido, mamita? Sí, profe, gracias. Ya. Alisten, vamos a hacer nosotros las 3 primeras hojas, pero también quiero recordar que el curso está de luto, ¿no? Por uno de sus compañeros que ha perdido a su mamá, un ser muy importante en la familia. Espero de que ellos se hayan comunicado con su compañero para que le den el pésame, para que no se sienta solo. Creo que el sábado hay una actividad, ¿no? Sí, Sí. profe. A ver, ¿quién me cuenta de esa actividad que no estoy muy al tanto? ¿Qué hay el sábado? Una patasca. Estábamos haciendo una patasca y también lo que es chicha y rifa para ese mismo día sábado, mañana. Va a haber rifa. Sí, Sí. ¿Quién está organizando? ¿Quién está organizando? la mesa directiva A y B. Todo el curso, profe. A y B. Toda la promoción, ¿no? Sí. Qué bueno que le ayuden a su compañero para que no se sienta solo. Además, son casos que uno necesita, en estos momentos necesita de apoyo, compañero. Qué bacana. Bueno, hablé ya con él, me dijo de que su papá ya está mejorando, por lo menos esa buena noticia tenemos de él. Él está con una situación de padre y madre, creo, ¿no? Que está empeorando. Bueno, estaban los dos, entonces su papá ya está mejor, hasta donde me dijo, y eso nos permite respirar un poquito más tranquilos. Bueno, vamos todos con su fotocopia, por favor, vamos a empezar nuestra clase. Voy a también ingresar yo al Zoom, en mi tablet, para empezar la clase. A ver, aquí está el link. Buen día, profe. ¿Se ve? ¿Se ve mi pantalla? Sí, profe, se ve todo clarito. Ya, muy bien. El día de hoy vamos a avanzar nuestra primera fotocopia de logaritmo, la parte práctica. Lo que han hecho la anterior clase es
la parte teórica, ¿no? Que todavía no lo he recogido y que tienen que hacer. Creo que son 2 hojas, ¿no? Uno habla de los conceptos, las preguntas y la otra parte de las propiedades. Entonces, esta ya es su continuación práctica. Ustedes tienen que empezar, vamos a empezar a trabajar el día de hoy haciendo una revisión de lo que son las propiedades de potenciación y radicación. Si ustedes se fijan en la Profe, segunda una hoja, preguntita. dime, mamita. Las 2 fotocopias siguen ahí en la librería, disculpe. Claro que sí, eso se queda en la librería para que cuando ustedes puedan, recojan. Claro, en horario de oficina, ¿no? Con doña Eli. Sí, Ya, profe, gracias. ya, muy bien. Como les decía, en la segunda hoja ustedes tienen las propiedades de potenciación, la teoría de exponentes, la teoría de radicales. Muy bien, lo básico, lo necesario, no son todos, pero es un repaso previo al tema del logaritmo. Es muy importante que nosotros vayamos resolviendo este tipo de ejercicios de teoría de exponentes porque nos va a ayudar a repasar y acordarnos de nuestras propiedades. Muy bien, la primera hoja y la segunda es un repaso y la número 1 ya en sí del tema del logaritmo es la parte donde nosotros relacionamos los elementos de potenciación con logaritmo. No nos vamos a olvidar de que la operación inversa del logaritmo es la potenciación, ¿no? Y de la potenciación es logaritmo y también radicación. En la número 2 encontramos las variables que están ahí en X del logaritmo. Si ustedes se fijan, son los mismos ejercicios que están en la parte superior de lo que vamos a resolver hoy día. Y esta última hoja no lo van a tocar, lo van a dejar ahí nomás. Cuidado que me estén haciendo todos los ejercicios. Es como el tema de identidades. Ustedes van a hacer lo que yo les voy a decir para hombres y para mujeres. No que van a hacer todo, ¿no? Porque fíjense, son 75 ejercicios, ¿no? Lo ideal fuera de que hicieran todo, ¿no? Pero lastimosamente no estamos en presenciales para hacer todo esto. Para que les explique. Un poquito complicado. Entonces, queridos jóvenes, ¿está clarísimo lo que vamos a trabajar en la fotocopia? Al final de todo esto, ustedes tienen que, cuando yo les diga voy a recoger, este trabajo lo voy a recoger junto con su cuestionario de logaritmo. Van a ser 2 fotocopias que van a entregar. ¿Han entendido? Sí, profe. Hay un tema pendiente un práctico de identidades que me han entregado y que estoy revisando, así que tienen que tener paciencia porque son hartas fotocopias, ¿sí? Entonces tengo que revisar con calma, así que tienen que darme estos espacios para que yo revise. Hay un examen pendiente también de identidades. Vamos a dar un examen de identidades, pero una vez que yo les devuelva la fotocopia. Bueno, queridos jóvenes, vamos a empezar la clase y voy a hacerme anfitrión. Voy a hacerme anfitrión para que podamos avanzar desde mi tablet. A ver, dice esperador. Sí, voy a hacerme anfitrión. Ahora yo soy el anfitrión. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Eso. ¿Pueden ver mi tablet? Sí, profe. Eso, muy bien. Están una fiera ustedes. A ver, vamos por aquí. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer nosotros, nos ubicamos en la segunda hoja del práctico. ¿Listo? Todos en la segunda hoja. Y junto conmigo vamos a empezar a resolver unas cuantas propiedades y ustedes van a terminar de hacerlo. Hasta donde avancemos ahora, ustedes lo van a terminar de hacer esta semana. ¿Listo? Bueno, empezamos entonces. Voy a hacer un color negro y vamos a empezar a ver las propiedades. En la primera hoja vamos a desarrollar todas estas propiedades de aquí arriba. Primera y segunda hoja. ¿Ya? Hay algunos que siguen entrando. Me perjudican la clase. Ya son y 32, ¿no? Fíjense qué tiempo de espera. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar y vamos a decir entonces
y vamos a ver nuestra primera propiedad. ¿Qué nos dice? Todo número elevado a 0 va a ser siempre 1. Entonces, aquí fíjense, 35 elevado a 0 es igual a 1. A ver, ese que está haciendo bulla. ¿Quién es el que está haciendo bulla? Presten atención. 35 elevado a 0 va a ser siempre 1. Entonces, aquí lo que pueden ver, la propiedad de exponentes, la teoría de exponentes. Todo número elevado a 0 va a ser 1. Igual aquí entonces, ¿cómo sería? 125 elevado a 0 siempre va a ser 1. Igual aquí, 93 elevado a 0 va a ser 1. No hay nada más que hacer ahí. Vámonos con la segunda propiedad. ¿Qué nos dice la segunda propiedad? Nos dice, todo número que tenga como exponente un número negativo se tiene que convertir a positivo, pero ¿de qué manera? Como una fracción, teniendo como numerador 1 y como denominador la base elevado al exponente, pero positivo. Fíjense, aquí ya está positivo. Y eso es lo que aplicó aquí. Fíjense, todo esto bajó al denominador y el exponente se volvió positivo. Y no se olvide que en el numerador tiene el 1. Entonces esto desarrollamos y vamos a decir que 1 sobre, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 9. Lo mismo se tiene que hacer aquí. Entonces todo esto se va al denominador. ¿Cómo se va a ir al denominador? Se va a ir como un exponente positivo. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 1 sobre 49. Ustedes lo terminan de hacer lo otro. ¿Alguna duda hasta aquí, queridos jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Profe, Dígame. en caso del otro ejercicio de abajito que dice 3 sobre 5 elevado al 2 es entre paréntesis. Eso todavía no lo he explicado. Ahorita lo voy a explicar. Estoy hablando de la propiedad 2. ¿Ya? Estamos en el inciso A y en el inciso B. ¿Hasta ahí alguna pregunta, queridos jóvenes? Voy a seguir. Vamos ahora a la pregunta de su compañera Chávez. Vamos a hacer la tercera propiedad. La tercera propiedad, ¿qué nos dice? Tenemos también un exponente negativo. Entonces, ¿cómo se transforma a un exponente positivo? Porque no se puede trabajar con exponentes negativos a menos que lo volvamos positivo. ¿Y eso de qué manera se trabaja? Fíjense, el numerador se va al denominador y el denominador se va al numerador y el exponente cambia de signo. Eso es nuestra propiedad. Entonces, aquí fíjense, el numerador pasa al denominador y el denominador pasa al numerador. Y el exponente se vuelve positivo. ¿Qué vamos a hacer aquí ahora? El 2 se distribuye dentro del paréntesis al 5 y también se distribuye al 3. Entonces vamos a tener 5 al cuadrado sobre 3 al cuadrado porque este exponente tiene que distribuirse a lo que está dentro del paréntesis como fracción. Y vamos a tener arriba entonces 5 por 5, 25. Cuidado que me digan 5 por 2. No es 5 por 2, es 5 por 5. Sobre 3 por 3, 9. Listo. Listo para la foto. Ya está resuelto este ejemplo. Ahora aquí fíjense qué es lo que ha hecho. Estamos aquí en la número 2. En el ejemplo número 2. Tiene un exponente negativo, por lo tanto, hay que aplicar la propiedad. El 1 pasa a ser denominador. Aquí no lo pone, pero se sobreentiende. Y el denominador pasa a ser numerador. Y todo esto se eleva a 1. Pero como el 1 se sobreentiende, entonces se asume que el resultado final es 7. Porque 7 elevado a 1 va a ser 7 y 1 elevado a 1 va a ser 1. Pero eso se sobreentiende para cualquier término. Vámonos entonces al ejemplo del que tiene que resolver, a este ejemplo de aquí. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nos dice, el numerador pasa a ser denominador. Y el denominador pasa a ser numerador, como fracción. Y el exponente se convierte en un positivo.
Y este exponente tenemos que distribuir al denominador y al numerador. Mejor dicho, al numerador y al denominador. Y esto se desarrolla. 5 por 5 por 5, 125. 2 por 2 por 2, 8. Listo. Ustedes resuelven el que les sigue. Siguiente. Estamos en el inciso D, en la propiedad número D. ¿Qué nos dice? Cuando hay multiplicación de potencias de bases iguales, fíjense, esta es una multiplicación de bases iguales, ¿qué pasa? Los exponentes se suman, se van a sumar. ¿Hola? ¿Alguien quiere hablar? ¿Me escuchan? Una Sí, preguntita. profe, parece. Sí, profe, una preguntita. Sí, Dime. sí. Te escucho. Ahí en el 2, 2 al cubo, se multiplica siempre así, 2 por 2 y son 4, ¿verdad? Sí. 4 por 2 igual, así, Sí. o no. Se multiplica la cantidad de veces que dice el exponente. Aquí me dice, ¿no ve? Ahí, ¿no? Esto es igual a ¿qué? A 2 por 2 Sí. por 2. ¿Listo? Y esto va a dar como resultado 8. Igual aquí. 5 por 5 por 5. Esto va a dar igual a 125. ¿Cuántas veces se va a multiplicar? 3 veces. 1, 2 y 3. Igual aquí. 1, 2 y 3. ¿Ha entendido? Querido estudiante. Sí, pero Ya, está clarísimo, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar con la explicación. En la parte del inciso D, ¿qué nos dice? Tenemos la misma base, entonces se copia la base que es 2 y se suman los exponentes. Fíjense, se han sumado los exponentes y 3 más 2 va a ser 5. Ahora aquí 2 elevado a la quinta, ¿cuánto es? Si 2 al cubo es 8, entonces vamos a multiplicar 2 veces más. Por 2 sería 16. Por 2 sería 32. Entonces aquí va a ser 32. Entendiendo el concepto básico de lo que es potencia. Igual aquí. Una multiplicación de potencias de bases iguales. Entonces los exponentes se suman. Y menos 1 más 3 va a ser 2. Y vamos a tener que 3 al cuadrado va a ser 9. Ahora aquí también aplicamos la misma lógica. La misma propiedad, la misma ley. 5 elevado al cuadrado por 5 elevado a la menos 2 es igual a 5 como base. Y vamos a sumar la parte de los exponentes. ¿Y qué vamos a decir entonces? 2 más por menos va a ser menos. Y 5 elevado a 2 menos 2 va a ser 0. Y hemos dicho que todo número elevado a 0 va a ser 1. Por la primera propiedad que nosotros hemos visto en el inciso A. Tenemos como resultado 1. Vamos con el inciso E. La misma lógica, pero en vez de sumar, se resta. Fíjense que aquí las bases son iguales, entonces la base se copia y los exponentes se restan. Y vamos a tener 2 elevado a la 1 es igual a 2. Vamos con la parte, segundo ejemplo. La misma base, se copia la base y los exponentes se restan. Y 2 menos 4 va a ser 6 elevado a la menos 2. Y esto aplicamos una propiedad donde dice que se van a invertir o se va a poner como numerador 1 y como denominador la misma base con el exponente positivo. Y esto va a ser igual a 1 sobre 6 por 6, 36. Y tenemos el resultado. Vamos con el ejemplo que tenemos que desarrollar. Son la misma base, por lo tanto, se copia la misma base. Los exponentes se van a restar. 7 menos 4 va a ser 4 elevado al cubo.
Y 4 elevado al cubo va a ser igual a 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. Listo. Ustedes lo hacen el segundo ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, queridos estudiantes? No, profe. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Si no hay nada, pasamos a la siguiente hoja. Vámonos a la hoja. Tengo claro, número- profe. ¿Qué? ¿Está clarísimo? Todo claro, profe, todo claro. Muy bien. Ustedes son unas fieras. Vamos con el inciso F. Inciso F. Esta propiedad es potencia de una potencia. Fíjense que la base se mantiene, la base A se mantiene, y lo único que se cambia o se vuelve como un producto es los exponentes. Y termina por multiplicarse. Entonces vamos a decir aquí que 2 se mantiene la base y los exponentes se van a multiplicar. 3 por 2 va a ser 6. Y esto es igual a ¿cuánto? 2 a la quinta era 32 y 2 a la sexta va a ser, a ver, permitamos ver aquí. El ejemplo de 2 a la quinta estaba por aquí. 2 a la quinta era 32. Entonces 2 a la sexta va a ser 64. Porque aquí vamos a multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Y vamos a tener 64. Vamos con el otro ejemplo. Aquí. La base se copia y los exponentes se multiplican. 2 por menos 1, menos 2. Tenemos una propiedad que aquí hay que desarrollar. Y decimos entonces 1 sobre 5 elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a 1 sobre 25. Hemos aplicado la propiedad que se encuentra en nuestra otra hoja. ¿Dónde está? Por aquí. Esta propiedad de aquí. Esta propiedad de aquí. ¿No? La B. Entonces, es una secuencia de propiedades de propiedades. Ustedes tienen que tener claro esta situación. Espero de que ustedes puedan resolver la siguiente. Estoy haciendo yo un ejemplo de cada uno. Ahora aquí, vámonos a la propiedad inciso G. ¿Qué nos dice la G? Cuando son bases iguales, se simplifican. ¿Y qué igualan? Los exponentes. Fíjense aquí en el ejemplo. Simplifico bases iguales y ¿qué me quedan? Los exponentes. Igual aquí, simplifico bases iguales y ¿qué me queda? Los exponentes igualados. Aquí, ¿cómo sería en el ejemplo? Simplifico 2 con 2 y me queda x igual a menos 5. Ustedes lo resuelven el otro ejercicio. Vamos con el H. No se olviden que aquí la condición es bases iguales. Bases iguales. Aquí en la H es al revés. En vez de que las bases sean iguales, vamos a igualar los exponentes. Cuando los exponentes son iguales, se simplifica y se igualan las bases. Entonces, vamos a ver el ejemplo de aquí, este ejemplo de aquí, del texto. Los exponentes se igualan, entonces tenemos nosotros, perdón, se borró todo. Ya, los exponentes se simplifican y tenemos como resultado la igualdad de las bases. Exponentes iguales. Ahora aquí, ¿qué vamos a tener? Exponentes iguales, menos 2 y menos 2. ¿Qué vamos a tener aquí? X igual a 3. Listo, facilísimo, no hay donde perderse. Y vamos a entrar a las propiedades de radicación. ¿Qué nos dice? Que una raíz se puede convertir a un exponente. Una raíz puede convertirse a un exponente. ¿Cómo? Fíjense en el ejemplo aquí, la raíz es al cuadrado. Entonces, este 2 pasa como denominador, como numerador, mejor dicho, y el 2 del índice de la raíz pasa como denominador. Igual aquí, fíjense, el 6 como numerador y el 3 como denominador del exponente.
Lo vamos a desarrollar esto y vamos a decir que esto se simplifica y va a quedar 7. Y aquí se simplifica la tercia y va a quedar 5 elevado al cuadrado y esto va a ser igual a 25. Vamos con el ejemplo de aquí. Aquí se sobreentiende que hay un 2. Entonces vamos a obtener nosotros 3 como base. El exponente del radicando va a ser numerador del exponente y el índice de la raíz pasa a ser denominador del exponente. Y vamos a tener una fracción. Copio la base y vamos a simplificar. Media 2, media 1. 3 elevado al cuadrado y esto va a ser igual a 9. Ustedes lo hacen el siguiente. No se olviden que tienen que aplicar la propiedad o la ley de radicación. Vamos con la propiedad J. ¿Qué nos dice la propiedad J? Es raíz de una raíz. Raíz de una raíz. ¿Qué pasa cuando un radicando tiene una raíz y esa raíz está dentro de otra raíz? Los índices se multiplican. Vamos a ver aquí. Fíjense. Tenemos aquí nosotros el 8 como radicando y el índice aquí es 2 y aquí también es 2 y 2 por 2 va a ser 4. Raíz cuarta de 8. Como no hay raíz cuarta de 8 a menos que sea un decimal, entonces lo dejo ahí. Ahora aquí fíjense, el radicando se mantiene y los índices de la raíz se multiplican. Y decimos entonces que 3 por 4 va a ser 12. Listo, ahí queda. Vámonos nosotros al primer ejemplo. Tenemos aquí 2 como índice de la raíz superior y vamos a copiar el radicando. Tenemos 2, una sola raíz y vamos a decir entonces 2 por 3 va a ser 6. Listo. Esa es la propiedad J. Vamos ahora con la última propiedad que es la K y vamos a decir, ¿qué pasa cuando las raíces se multiplican y tienen diferentes radicandos, pero el mismo índice de raíz? Fíjense aquí. ¿Qué van a hacer? Los radicandos se van a multiplicar, pero se va a mantener el índice de la raíz. Entonces aquí tenemos, fíjense, la raíz cuadrada, aquí va a ser cuadrado, aquí va a ser cuadrado, se va a mantener la raíz cuadrada y lo único que va a hacer es multiplicar 4 por 16 y va a ser 64. Y esto sería 8, ¿no? Porque raíz cuadrada de 64 es 8. Bueno, vamos aquí también. La raíz cúbica se mantiene en todos los casos y lo único que se multiplica es 8 por 27 que sería 216. Vamos por este lado de aquí. Vamos a decir que raíz cúbica ¿de qué? De 1 por 8 va a ser 8. Nada más. Y esto va a ser, raíz cúbica de 8 es igual a 2. No se olviden. 2 por 2, 4 por 2, 8. Igual aquí, raíz cuadrada de ¿cuánto? 9 por 25 y ustedes van a poner el resultado. Bueno, jóvenes, eso es con respecto a la segunda hoja. ¿Alguna pregunta hasta aquí, queridos estudiantes nobles de la promoción 2021? ¿Ninguna? Muy bien. Profe, en la G, las Clarísimo. bases son iguales, ¿verdad? Sí, bases iguales. Y en la H los exponentes. Sí, la condición es que sean iguales para que se puedan simplificar. ¿Ve? ¿Ven lo que he tachado yo? Aquí son las bases iguales. Si son bases iguales, se Digo, prueba también. simplifican. Y aquí son exponentes iguales, se simplifican. ¿Ya? Es la única condición. Bases iguales y exponentes iguales. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a pasar a la otra hoja. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ninguna. Vamos con la hoja número 3. La hoja número 3, ¿qué nos dice? La hoja número 3, nosotros tenemos que encontrar la relación entre los elementos de la exponenciación y el logaritmo. Yo lo voy a hacer con otro color, rojo.
Ustedes seguramente han hecho su cuestionario de esta manera, ¿no? La base de la potencia sigue siendo base del logaritmo, ¿no? La potencia es el número o el argumento del logaritmo y el exponente de la potencia es el logaritmo en sí. Han hecho de esa manera, ¿verdad? En su cuestionario. Y aquí han puesto sus elementos. Muy bien, en el ejemplo 1, ¿qué dice? Hay que escribir. ¿Cómo se lee? Se lee de derecha a izquierda. Se va a leer en este sentido. De derecha a izquierda es la lectura. De derecha a izquierda. Y vamos a decir entonces. Logaritmo en base 3. Estoy aquí. Logaritmo en base 3. Logaritmo en base 3. De 9 es igual a 2. De 9 es igual a 2. Sí y solo si 3 elevado al cuadrado da por resultado 9. 3 elevado al cuadrado da por resultado 9. Simplemente tengo que leer esa expresión. Vamos con el ejemplo número 2. Ya está resuelto aquí la relación. Usted relaciona con una flechita. Tengo mi elemento, muy bien. Tengo los 3 elementos en ambas operaciones. Y voy a decir entonces. Profe. ¿Sí? No entendí el ejercicio de arriba, profe, ¿lo pudiera explicar de nuevo? No es ningún ejercicio, solamente es un ejemplo que ya está resuelto. A ver, vamos a explicar otra vez. La relación directa con la potencia y el logaritmo tienen los mismos elementos. La base sigue siendo base en el otro lado, pero del logaritmo. El exponente es el logaritmo en sí y la potencia es el número o argumento. Esos 3 elementos se repiten en ambas operaciones, de la potencia y del logaritmo. Fíjense aquí, también he hecho lo mismo en la parte inferior. Relacionado a los elementos. La base es base, el exponente es el logaritmo y la potencia es el argumento o el número. Entonces ustedes tienen que hacer en el ejemplo 3, ¿qué tendríamos? A ver, tenemos aquí los 3 elementos. ¿Qué tendríamos aquí? ¿Qué número sería la parte de abajo? A ver, vamos resolviendo con esa lógica. Fíjense que la base es base al otro lado. Entonces, tengo que tener mi base. Aquí va a ser. Entonces, este va a valer ¿cuánto? Va a valer 4. ¿No? ¿Qué más me dice? El logaritmo llega a ser el exponente. Entonces, ¿cuánto tendría aquí? A ver, ¿cuánto tendría que poner aquí? 2. Eso. Y el número o argumento tendría que ser la potencia. Entonces aquí sería 16. Ustedes tienen que completar de esa manera los elementos. Y ahora vamos a ir por la segunda parte de cada ejercicio. Tenemos que leer de derecha a izquierda. Hay que leer, como leer un número. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando ustedes leían y escribían cada número del 1 al 10? ¿Cómo se escribía? Así de la misma manera tenemos que escribir cómo se lee. Y vamos a empezar de derecha a izquierda. Y vamos a decir entonces, logaritmo en base 3, logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2. Sí, solo sí, quiere decir que cumple con sí o solo sí la condición 3 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado es igual a 9, o da por resultado 9. Eso ustedes tienen que escribir aquí en el ejemplo número 2. Y vamos a empezar entonces. Logaritmo ¿en qué? En base, ¿qué base tiene este ejercicio número 2? En base 4. 2. ¿De cuánto? De 8. Tengo que escribir. Es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es igual? A 3. Punto y coma. Sí, solo sí. Punto y coma. Sí y solo sí. 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo da por resultado
¿Cuánto? 8. Da por resultado 8. De esa manera tengo que escribir. Igual aquí atrás, entonces. Aquí abajo en el ejemplo 3 y así sucesivamente hasta los ejemplos que acaban la hoja. ¿Ha entendido, querido estudiante? Sí. Ya. Entonces, ustedes relacionan Clarísimo, profe. con la flecha y ustedes escriben cómo se lee cada uno. Es muy importante porque de aquí es la base para seguir avanzando más adelante. Las otras hojas. Queridos estudiantes, entonces tienen ustedes para resolver en su hoja la fotocopia, la página. Tienen para resolver en su hoja ustedes trabajan, primero ponen su nombre aquí para no perder el trabajo. Ponen su nombre del curso, trabajan la primera hoja, la segunda hoja y la tercera hoja. Hasta aquí es la tarea de esta semana, de la semana 11. Y la siguiente semana arrancamos con las otras 3 hojas. ¿Han entendido? Sí, profe. Muy Todo bien. clarísimo, profe. Está bien. Me gusta de que ustedes tengan esas ganas de estudiar. Quiero informarles que no hay muchos reprobados en el curso. Habrá 1 o 2, pero no son todos. ¿Sí? La evaluación ha sido muy diferente a la de años pasados porque estamos en una situación muy delicada para muchas familias, así que se ha calificado lo que ustedes han ido presentando. No se olviden presentar las tareas a tiempo y también entregar los exámenes en físico. Es muy importante. Ya, queridos estudiantes, eso quiero recomendarles. Este video se va a subir al Classroom y de ahí ustedes van a poder ver y repasar y observar cualquier tipo de duda que tengan, ¿no? Bueno, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, voy a cerrar la clase. ¿Hay algún tipo de pregunta? No hay nada, ¿no? No, profe, está todo clarísimo. Muy bien, lo voy a subir inmediatamente este PDF. Lo voy a subir este PDF. Y voy a poner aquí tarea. Las 3 primeras hojas. ¿Listo? Esto es semana, ¿qué semana es? Semana 11. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a compartir. Lo voy a compartir inmediatamente a su grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan tener también en PDF. Lo voy a compartir. Eso, por aquí está. Secto B, ¿no? Muy bien, ya está en su grupo de WhatsApp. Escúchenme, queridos jóvenes, no se olviden elevar las oraciones por su compañero, por la mamá de su compañero y siempre echarse de menos de su compañero en esta situación crítica, ¿ya? Con estas recomendaciones, queridos jóvenes, yo les voy a dejar y vamos a... Las 10 en punto. En la otra clase, en la otra semana. Que tengan buen día, jóvenes, se van a cuidar. Buen día, No, profe. profe. Hasta luego, profe, se cuida. Hasta luego. Cuida, profe.